¿Cómo están, queridos amigos de YouTube? Les saluda Dani y en esta oportunidad, como ustedes saben, me acompaña aquí mi querido amigo Polasto y nos reunimos alrededor de esta noche, de esta mañana, de esta tarde para conversar acerca de los cuentos que más nos han sobrecogido como lectores. En esta noche, el día de hoy, vamos a dialogar en función a uno de los cuentos peruanos que quizás no ha sido explorado en su real dimensión, ¿no? Quizás un cuento que no ha pasado más allá de los claustros universitarios, de las tesis apasionadas, febriles de algún estudiante entusiasta, pero no ha habido una exploración más allá de ello, ¿no? Es un cuento de un autor paradigmático, de un autor de polenta, es un autor emblemático de nuestra tradición cuentística, literaria en general, narrativa en general. Hablamos de mi paisano, de mi querido paisano, el gran maestro Carlos Eduardo Zavaleta Vera, ¿no? Este escritor ancashino, ¿no? Nacido en 1928, un año antes de Julio Ramón Ribeiro y un año después del nacimiento de Gabriel García Márquez, ¿no? 1928, todos los que hemos estudiado literatura sabemos que el maestro Carlos Eduardo Zavaleta se dedicó a la docencia durante mucho tiempo en la Universidad San Marcos. Los que somos de Villarreal pues no tuvimos ese deleite, para algunos fue un suplicio, incluso lo dicen, pero no estamos aquí para hablar de mal de los que ya no están. El maestro Carlos Eduardo Zavaleta, a pesar de ser un escritor ancashino y a pesar de que algunos de sus relatos se desarrollan dentro de la atmósfera serrana, andina, ancashina, no es propiamente un escritor indigenista, mucho menos, quizás algunos visos, en algunos guiños, algunos momentos, pero no tiene esa preocupación, ese afán reivindicativo que tenían los escritores indigenistas, ¿no? Más bien lo que hacía Zavaleta es tratar de universalizar los temas andinos y ponerlos al nivel de cualquier tradición narrativa del mundo, ¿no? Ya que dentro de sus relatos, dentro de su poética, se puede observar muy evidente una influencia tremenda del gran escritor estadounidense William Faulkner, ¿no? Justamente en este cuento que vamos a analizar el día de hoy, que es justamente El Cristo Villenas, ¿no? Es un cuentazo que da título al libro que publica él en 1956, ¿no? Curioso, también creo que por esas fechas y por ese año también se publica Los Gallinasos sin Plumas. No sé si Paul me puede desmentir ese dato, ¿no? El Cristo Villenas. El título del libro justamente es el cuento que vamos a analizar el día de hoy. Y justamente como decía, El Cristo Villenas es un claro ejemplo de cómo se puede ver en el cuento la atmósfera faulkneriana, ¿no? A mí me trae mucho a la mente un cuento particular de Faulkner que es Una rosa para Emily. Este cuento, pues, ¿no? Con atmósferas pueblerinas, ¿no? Con atmósferas de, de reducto citadino, ¿no? Donde las historias se van construyendo a partir de la oralidad y de lo que dicen los personajes dentro de la historia. Bueno, sin más, no quiero irme en floro porque todavía no me corresponde. Vamos a darle pase a Paul Asto, que seguramente tiene cosas muy interesantes que decir acerca de este cuentazo, El Cristo Villenas. Bueno, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo están todos? Sí, de hecho, tú ya lo habías mencionado con anterioridad. Hablar de la narrativa peruana del siglo XX, sin lugar a dudas, implica hablar sobre Carlos Oro Zabaleta. De hecho, Zabaleta es un cuentista que a mí personalmente me parece uno de los más sobresalientes, quizás con Ribeiro. Ahí alguna vez podríamos discrepar en ese sentido. Y bueno, Zabaleta tiene justo lo que tú habías mencionado, y este cuento en específico tiene aquello que has mencionado, ¿no? Esta atmósfera tan de Faulkner, para lo que hemos leído a Faulkner, es reconocible. El cuento básicamente trata sobre un hecho aparentemente cotidiano
ocurrido, a pesar de que se presente un contexto o un post-contexto en torno a determinados elementos particulares de la región. Eh, y tiene un elemento, digamos, que del primer acto, por llamarlo de alguna forma, se encarga de presentarnos a este personaje, a este sujeto notable. Hay toda esta atmósfera de los notables en torno a una comunidad serrana determinada, ¿no? Si mal no lo recuerdo es en Sihuas, ¿verdad? Eh, y nos presenta, y es un sujeto, digamos que el narrador se encarga de presentarlo como un sujeto distinto entre todos los notables. No bebe, es un buen tipo y al final pues sufre un accidente. Y este es el asunto, el accidente es lo que va a terminar construyendo todo un elemento histórico particular. De hecho, el cuento inicia cuando el narrador, aquí hay un narrador, digamos que a veces se suele confundir porque cambia la focalización, que es este niño, esta visión, ¿no? Que ha ocurrido algo, estaban jugando en la plaza y llega esta idea de que algo está sucediendo en la casa de los Villegas, pues, ¿no? Y es cuando se nos presenta el sujeto en cuestión. De hecho, el cuento, si vamos de frente al análisis, trata más bien, o mejor dicho, Zabaleta representa la construcción de la tradición oral. Cómo se construye una tradición oral, cómo se construye una historia determinada. Y el hecho de que, por ejemplo, se le agregue este elemento de Cristo, precisamente surge a partir de este accidente. Parece un Cristo, ¿no? Porque el personaje, pues, cae, se tropieza sobre las leñas prendidas donde se está, digamos, calentando la chicha. Y la chicha cae sobre él, el envase, esta olla grande, cae sobre él, y entonces el tipo sufre una serie de quemaduras. Entonces, cuando le están tratando, y de pronto alguien se parece un Cristo con todo el dolor, las pústulas, las ampollas, y hay una constante descripción física del deterioro del personaje. Y es a partir de ese comentario en donde se comienzan a construir distintas versiones. Que de pronto el tipo salió muy temprano, todo adolorido, se subió al caballo y abandona a su mujer para irse a buscar a su amante, ¿no? O que el tipo pues tiene otros elementos, que no se muere y la gente quiere que por favor se muera, porque si no se muriese pues obviamente estaría haciendo quedar mal. Lo que me parece genial del cuento es eso. Zabaleta lo que hace es una representación de la construcción de la tradición oral. Como de pronto un hecho acontecido, digamos, un hecho particular, concreto, se termina transformando en un elemento distinto, en donde vemos, por ejemplo, la más clara representación en las clases en el colegio, cuando los niños comienzan a decir, ¿y quién fue Cristo? No, claro, ¿no? El Cristo Villegas, el que se murió quemado, ¿no? Y el profesor comienza a decir, no, así no es. Comienza a castigar. Hasta que de pronto llega uno de estos niños y dice, sí, no, nació en Belén, es hijo de, sus padres fueron San José, la Virgen María, y cuando aparentemente, nuevamente comienza a formarse esta idea de historia oficial, el niño le dice, claro, que murió quemado y tal cosa, y al final el profesor se da por vencido. El profesor es un arquetipo de la historia oficial, de la oficialidad, de lo ocurrido, y los niños son más bien la construcción de la tradición. Luego en el segundo apartado del cuento, cuando aparece este otro, en términos de Todorov, no este otro, este ajeno al pueblo, y le dice que las cosas no son así, ¿no? Como lo contaba. Y está Delfina, creo, la mujer, que es la que representa precisamente esta idea de la oralidad, de la tradición. De hecho, a mí me parece muy interesante la construcción que hace
Zabaleta, porque Zabaleta básicamente en distintas instancias de relato lo que va planteando es eso, el hecho concreto, el inicio, cómo comienza a aparecer el germen de la variante del hecho y de pronto se trata de una hecatombe, el enfrentamiento con lo histórico, lo real, lo oficial, con lo otro, con la tradición y cómo ésta termina perdiendo hacia la tradición y finalmente cuando llega ese otro, este foráneo, que trata pues de dar este planteamiento, cómo son las cosas. Es decir, al mismo tiempo también hay una crítica también a la historia de la tradición, la historia del pueblo. Quiere decir algo así como, ok, esto es lo que ustedes contaron, esto es lo que ustedes cuentan, pero las cosas no son así. Fuera de su campo semántico, los significantes son otros. No es así, no, el tipo no es Cristo, no, no es así. Entonces, al mismo tiempo me parece que hay toda una construcción que personalmente me parece justamente bastante compleja y enriquecedora, ¿no? De hecho, lo que hace Zabaleta me parece interesante porque, digamos, si uno piensa, por ejemplo, también en otras tradiciones de este tipo, probablemente la más conocida que tengamos sea pues el de Edipo, ¿no? Todos nosotros tenemos la idea de la historia del Edipo de Sófocles, ¿no? Sin embargo, ignoramos que de hecho la idea o la historia de Edipo era parte de una larga tradición, ¿no? Que Esquilo tuvo su versión de Edipo, de la misma manera Eurípides, de las Fenicias, el pueblo comienza a contar. Pero olvidamos que, por ejemplo, hay adelantos, incluso menciones a la tradición edípica mucho antes, 200, 300 años antes que la de Sófocles. Y, por ejemplo, encontramos que en Iliada la mención, cuando están en los funerales de Patroclo, sobre un sujeto que fue a los funerales de Edipo y venció a todos, ¿no? En los deportes en que se hicieron, o la otra mención en la Odisea, en el canto 11, ¿no? El de los muertos, en donde aparece el nombre de la madre de Edipo, no como Yocasta, sino como Epicasta, y una serie de elementos. Lo mismo sucede en lo que hace Zabaleta, ¿no? Al igual que la tradición de Edipo, que parte de un elemento, probablemente al igual que Troya, con gérmenes históricos determinados, pero que a partir de ese punto comienza a surgir las tradiciones, ¿no? Ya sea por Homero, ya sea por el propio Hesiodo, en los trabajos Irías, ¿no? Luego con los trágicos griegos, luego, por ejemplo, los poetas alejandrinos y así sucesivamente. Es decir, parte de una tradición determinada. Y eso es lo que Zabaleta, de manera magistral, hace en un solo cuento. No, o sea, en un cuento recrea los mecanismos, las dinámicas de cómo se crea una tradición propia de un pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que Zabaleta tiene, bueno, con los que hemos leído la obra de Zabaleta, sabemos que Zabaleta suele tener ese tipo de elementos particulares muy complejos en cuentos incluso tan breves, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un cuento que a mí personalmente me gusta y probablemente sea uno de mis cuentos favoritos en la cuentística peruana, ¿no? Abrazos, muchos abrazos, que está en Pueblo Azul, que es un cuento totalmente carnavalesco que me parece terriblemente hermoso, ¿no? Y Zabaleta tiene eso, ¿no? O sea, no cae en lo que es esta reivindicación, ¿no? Determinada, sino que lo lleva a una especie de, lo plantea en un sentido muy particular que yo he visto solo recientemente, digamos, en la nueva narrativa guaracina, por ejemplo. Se aleja de los lugares en común o en todo caso plantea una ciudad más bien ya cosmopolita probablemente como la ciudad que es ahora, ¿no? En ese sentido Zabaleta sin lugar a dudas pues es un bastión de dentro de la propia narrativa peruana, ¿no? Excelente, Paul. Pertinentes observaciones, sí, efectivamente. Eh, Cuando tú mencionas que la genialidad del cuento radica justamente en cómo Zabaleta configura en unas cuantas páginas la forma en que se
establecen las tradiciones, ¿no? Las tradiciones orales, las tradiciones que terminan construyendo al final la mitología de una nación, la mitología de un pueblo. Y todo partiendo de un hecho totalmente fortuito, ¿no? Quizás un hecho completamente anecdótico, un hecho que no iría, que podría pasar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, pero que los actores, ¿no? Los actantes dentro de la comunidad terminan estableciendo como un suceso quizás mágico, ¿no? Un suceso quizás mágico, incluso religioso, porque la homonimia, y esto no es casualidad, obviamente, ¿no? Por el título, la homonimia que se establece con el personaje de Villenas y Jesucristo, ¿no? El Cristo católico, nos empuja pues hacia esa perspectiva, ¿no? Nos empuja hacia ese sendero, a establecer o a jugar con la idea de que qué cosas podría ocasionar el hecho de que haya dos sujetos completamente diferentes, completamente distanciados, ¿no? En época, lugar, tiempo, y cómo esta confusión podría llevar a, confusión homonímica, ¿no? Podría llevar a todo un pueblo a configurar su propia identidad, ¿no? En este cuento, Zabaleta, como bien lo dice Paul, nos muestra cómo se construye una tradición, ¿no? Y esta tradición termina siendo parte de la identidad de un pueblo. Tanto así que cuando algún elemento foráneo, extranjero, irrumpe en esta tradición, pues se crispan los ánimos y los habitantes, ¿no? La idiosincrasia de este pueblo, pues se va a crispar y va a tratar de defender su tradición como un ente vivo, ¿no? Entiéndase la sociedad como un ser biológico, ¿no? Intenta defenderse de los cuestionamientos extranjeros, ¿no? Aquí también podría emplearse muy bien el concepto de Todorov sobre la otredad, ¿no? Sobre la idea del otro justamente al final del relato. Sin embargo, eso no es los únicos aspectos del cuento, ¿no? Hay algunos aspectos muy logrados y muy marcados también en la utilización del lenguaje, ¿no? Cómo es que Zabaleta no utiliza un lenguaje muy ampuloso, un lenguaje muy rimbombante, y más bien es un lenguaje poético, diáfano, que por momentos se van irrumpiendo las líneas temporales para, para introducir las propias experiencias de su narrador, ¿no? Los propios miedos, los propios terrores, las propias dudas y cuestionamientos existenciales que pueda tener el narrador con respecto al medio en donde está, un medio que aparentemente ha sido golpeado. Se habla de un aluvión, se habla de que en ese lugar ya no hay nada para él, porque lo pueda atar, no hay como estos pequeños visos de lo que podría significar o lo que significó la gran migración del campo a la ciudad en los años 50 en adelante, ¿no? Estos conflictos que de ser un ciudadano, un hombre, un sujeto propio del campo, mas sin embargo estos elementos del campo no se sobreponen a la historia medular, cosa que sí sucede en el indigenismo, ¿no? Los conflictos del campo, los conflictos del indio en el indigenismo muchas veces están sobrepuestos hacia la historia medular, ¿no? Y eso obviamente porque es un movimiento completamente reivindicativo. En cambio, en este cuento no, en este cuento están como elementos ahí, no digamos de adorno, pero son elementos que acompañan para darle esa atmósfera, ¿no? Propia de una construcción oral, porque estamos también frente a un cuento que va a encumbrar, va a preponderar la oralidad, ¿no? Y cómo es que la oralidad termina construyendo esta tradición, cómo la oralidad termina construyendo estas mitologías que acompañan a toda población, a toda civilización, hoy, ayer y siempre, ¿no?
y que juega inclusive con un elemento completamente paradigmático, ¿no? Con un elemento totémico, fundamentalista, con un elemento muchas veces intocable, como, incuestionable como es el cristianismo en sí, porque un pueblito alejado, ¿no? Con, que aparentemente pues ha sido testigo en su historia de una evangelización muy cruenta, ¿no? Por parte de la invasión española, termina poniendo en cuestionamiento la significancia de lo que es el cristianismo para ellos, porque se atreven a alterar la historia oficial a través de pequeños elementos que se asemejan al sufrimiento y a la agonía de narra muy de Cristo, ¿no? Que está en la Biblia. Es un cuento magistral que Paul ha puesto pues los puntos sobre las IES con los elementos que sobresaltan, ¿no? La construcción de la identidad, la oralidad, los elementos en conflicto como lo oficial y lo transgresor que termina siendo Delfina, y cómo los niños en su inocencia van elaborando o van creyendo en estas historias que se van elaborando como entes completamente vivos, ¿no? Sí, y muy pertinente la anotación con respecto a cómo se construye los mitos, comparándolo con, trayendo a colación aquí los mitos griegos, ¿no? Es bien sabido de que de un solo mito existen muchas versiones. El origen de un solo Dios tiene probablemente una veintena de versiones, ¿no? Y, y es algo muy significativo en el Cristo Vienes. Esto nos da a entender para concluir de que Zabaleta es un escritor de quirófano. Zabaleta es un cirujano de la escritura, ¿no? Porque no creo que esta construcción en el Cristo Villenas haya sido una cuestión que haya salido fortuitamente, de casualidad, o porque simplemente un pajazo mental y le salió una genialidad como esta, ¿no? Él como sujeto andino, ¿no? Está sujeto andino, pero que está siendo transmutado hacia el cosmopolitismo, pues se atreve a construir un cuento de este calibre. ¿Hay que leer a Eduardo Zabaleta? Sí, en medio de una literatura tan vacua como la que nos rodea en pleno bicentenario, hay que regresar a los maestros. Hay que regresar la vuelta atrás y revisar estos grandes clásicos que estamos pasando por alto, y todavía sigo a entender por qué. No sé si por dejadez, flojera, falso parricidio, no lo sé, pero hay que leer estos autores. Hay que regresar a Zabaleta, a Eleodoro Vargas Vicuña, a Ribeiro, a entre otros, ¿no? A Reynoso, ni qué decir. Próximamente seguramente se vendrá un cuento de Reynoso, no lo sé, pero este capítulo lo quiero dedicar, como Paul ya lo dijo, a mis amigos de Huaraz. Un saludo, un inmenso abrazo, y Paul nos tiene algo que decir. Pues bien, nada, muy bien, Dani. Has comentado justo elementos bastante particulares. No has dicho nada más que no eres, que eres sancashino. Te has olvidado de decir eso nada más. Que hay cierto plus en Zabaleta, definitivamente, ¿no? Sí, o sea, ser ancashino y leer a Zabaleta tiene otro matiz, tiene otro cariz, tiene otro gusto, ¿no? Es, Sí, es, en- es encontrar esos lugares donde tú discurriste como cuando niño, ¿no? Cuando infante, ¿no? Y encontrar de que alguien ha sido capaz de poetizar, porque no se me ocurre otro término, ¿no? Poetizar esos lugares, poetizar esa infancia, sin caer en esta victimización. Yo no tengo nada contra el indigenismo, me encantan los escritores indigenistas, soy un fan, confeso, de Arguedas y Ciro Alegría, pero también es muy bueno leer literatura ambientada en los Andes sin esa atmósfera, pues, ¿no? De desarraigo, de desamparo, ¿no? De, 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 tragedia. Y esto no quiere decir que no lo haya sido, sino que también es interesante leer ese tipo de narrativa andina, eh, que puede competir con cualquier universo macondiano, comaliano o no encuentro el gentilicio o el término de Yognapatauta, ¿no? Creado por el gran Faulkner, ¿no? exacto.
Además, no hay que olvidar que Ancash como región nos ha dado grandes narradores e incluso hasta el día de hoy nos sigue dando narradores bastante interesantes, ¿no? De hecho, creo que la narrativa ancashina última, con especial énfasis en Huaraz, ha dado cosas bastante interesantes. Pues bien, nada, no olviden comentar, suscribirse, dejar tu like. Y la próxima semana vamos a estar discutiendo uno de los cuentos, uno de mis cuentos favoritos de los últimos años, probablemente uno de los mejores libros de cuentos que se han escrito en las últimas 2 décadas. Me refiero a Tanta gente sola de Juan Bonilla. Y hablaremos sobre el cuento un gran día para tus biógrafos, ¿no? Así que nada, pues chicos, nos estamos viendo, cuídense bastante. Chau, chau. Chao, chao.